Podríamos decir que es nuestro referente en el plano de lo cardiológico, de lo cardiovascular, porque además tiene un manejo de los medios increíble y la verdad que es casi como decir, bueno, empezá a hablar vos y yo no te hago ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque lo hace tan bien y me refiero al doctor Mario Boschis, él es cardiólogo y nos va a hablar acerca de lo que anticipaba recién, el tema de la muerte súbita. Pero antes quiero saludarlo. Muy buenas tardes, doctor Boschis, aquí Elisa Soto en Estrategia Salud y Ambiente. ¿Qué tal, Elisa? Muy buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. No, a vos porque siempre tenés esta apertura y predisposición para atendernos aún entre todos tus compromisos. Así es que bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo para liberarte en el horario que corresponde. Bueno, cómo no. Yo anticipaba que bueno, que justamente hay una campaña que entre el 21 y el 27 de agosto se trata de concientizar y se considera la semana de lucha contra la muerte súbita. Y creo que sería buenísimo arrancar aclarando o conceptualizando qué es la muerte súbita, Mario. Bueno, mira, Elisa, a ver, la muerte súbita es algo que, como dice su nombre, es inesperada. O sea, una cosa es, lamentablemente, un paciente que está grave, la persona que está internada en una terapia intensiva, que sabemos que el pronóstico no es muy bueno, y que sabemos que quizás el desenlace no es el mejor. Otra cosa es la persona que, entre comillas, en pleno estado de salud, quizá caminando por la calle, quizás practicando algún deporte, quizás en casa, terminando de cenar, en fin, en una situación en la cual nadie lo espera, tiene un síntoma, que es un síntoma dramático, tremendo, como es, una muerte súbita, o sea, como su nombre lo indica. La muerte súbita sería una muerte entonces inesperada, generalmente producida por un paro cardiorrespiratorio, y la definición dura dice que se produciría dentro de la primera hora de iniciado el síntoma. Esa es la definición que tenemos hoy en medicina de muerte súbita. Bien, Mario, súper claro. Y hablando de eso, de los síntomas, ¿hay señales de alarma tanto previos al desenlace como quizá antes, digo, días, semanas, meses antes, que puedan empezar a dar una señal de que esto pueda ocurrir? Sí, mira, a ver, lamentablemente en lo que es muerte súbita propiamente dicha, no existe una señal, y eso es un poco lo alarmante, ¿no? O sea, una cosa, nuevamente, es una enfermedad crónica, que uno ya supone que hay algo, pero claro, tenemos una persona que puede tener dolor de pecho, que puede tener sensación de palpitaciones del corazón, o sea, sentir el latido cardíaco, puede tener fuertes dolores de cabeza, pero son síntomas muy inespecíficos. O sea, nadie va a pensar que con todo esto que acabo de hablar recién, uno podría pensar en este desenlace. Por lo tanto, uno de los grandes problemas que tiene esta entidad es que lamentablemente no hay un pródromo o un síntoma que uno pueda decir, mira, esto es lo que en medicina llamamos patognomónico o característico de. Por eso la importancia, como no podemos prevenirla, obviamente la prevención pasa por la prevención del cuidado de salud, que es otro tema aparte. Lo importante es, una vez que aparece, ahí tenemos que actuar. Claro, sin duda, sin duda. Y antes de pensar o de que vos comentes cómo deberíamos actuar, se me presenta la siguiente pregunta. Si bien hay personas que tienen ya de base algún problema crónico, como puede ser la hipertensión, como puede ser otro tipo de problemas cardiovasculares, esto puede ser de mayor riesgo para estas personas o le puede pasar a alguien que no tiene problemas cardíacos como un antecedente. Bien, mira, interesante la pregunta. A ver, el tema es que nosotros generalmente podemos hacer como un corte que depende mucho de la edad. Entonces, esto uno puede hacer un estudio retrospectivo. Decir, a ver, aquellos que han tenido un episodio de muerte súbita, ¿qué fue lo que pudo haberlo causado? Entonces, lo dividimos en edades. Entonces, decimos, de 35 años para abajo, y de 35 años para arriba. Esto obviamente es muy arbitrario, ¿no? Lo que digo es Seguro. Corte. Pero ¿qué pasa? En general, en personas de 35 años para arriba, uno tiene que pensar que la causa más frecuente de muerte súbita
es la enfermedad coronaria, o sea, es un problema de las arterias coronarias, en el cual tenemos la causa más frecuente es un infarto agudo del miocardio, ¿no? O sea, cuando se tapa una arteria del corazón, tenemos la mala suerte de tener una tormenta eléctrica, porque cuando se tapa la arteria, ese músculo que está mal irrigado, el miocardio que está mal irrigado, no se puede contraer correctamente porque le falta oxigenación y se genera lo que se llama, esta tormenta se llama fibrilación ventricular, o sea, es una arritmia, es una arritmia maligna, es una arritmia que está causada por la falta de oxigenación del corazón porque se tapó la arteria, y entonces la consecuencia, lo que mata no es el infarto en sí, sino la arritmia que se produce en los primeros minutos de un infarto. Entonces, aquel que ha tenido ese problema puede tener esa tormenta eléctrica y tener muerte súbita. Y después tenemos aquellos casos en los cuales tenemos personas jóvenes, por así decirlo, claro, que hay que pensar ya en causas distintas. Ahí ya no es la causa coronaria, sino ya son, por ejemplo, miocardiopatías, o sea, son problemas del músculo cardíaco propiamente dicho, generalmente genéticamente determinado, en la cual nosotros tenemos alteraciones en la arquitectura, digamos, en la conformación del músculo que forma el corazón, que favorece estas tormentas eléctricas. Esta es una causa. Entonces, las miocardiopatías, primera causa. Segunda causa puede ser, ya son temas relacionados con la electricidad del corazón. O sea, sabemos que el corazón tiene, cablecitos eléctricos que son los que determinan la corriente eléctrica que lleva a que el músculo cardíaco pueda contraerse. Se llaman canalopatías como término médico, y son alteraciones también congénitas que pueden traer alteraciones del ritmo y que lleven a tormentas eléctricas. Y después tenemos también otras causas que ya son arquitectónicas del corazón, que ya es, por ejemplo, una arteria coronaria que nace de un lugar que no tiene que nacer, entonces da una mala irrigación del corazón. Eso ya se ve en gente joven, es la típica muerte súbita que, por ejemplo, nosotros podemos llegar a ver en deportistas, en gente que quizás no se le detectó un problema y que, estaban, entre comillas, con un buen estado de salud y que desemboca en una muerte súbita, y que por eso es tan importante lo que nosotros siempre venimos diciendo, los chequeos en salud, ¿no? O sea, el famoso chequeo médico, el apto físico cardiovascular, que muchas veces en gente que no tiene ningún tipo de síntoma, podemos detectar en el consultorio médico algún tipo de alteración que, tomada a tiempo, puede evitar ese desenlace. Entiendo, Mario, muy atinado lo que decís con respecto al chequeo, y aprovecho para preguntarte, cuando uno se hace ese chequeo médico, es digamos, con los chequeos de rutina, como se señala, ¿no? ¿Ya ahí podría llegar a detectarse alguna de las patologías que vos señalabas en las personas más jóvenes, o habría que señalarle al médico, bueno, por favor, querría además hacerme algo más específico para poder determinar si tengo algún problema? Mira, a ver, qué buena la pregunta. En general, en un chequeo clínico de rutina, nosotros lo que decimos es que tendríamos que un buen chequeo clínico incluye de por sí un buen interrogatorio clínico, donde tenemos que interrogar a la persona que nos viene a ver antecedentes familiares, porque sabemos que si hay antecedentes en la familia de personas jóvenes, o sea, papá o mamá que hayan tenido un problema cardiovascular, por ejemplo, debajo de los 40 años, ¿no? Ya nos está indicando que puede haber un problema genéticamente determinado. También tenemos que interrogar acerca de síntomas que pueden haber aparecido a lo largo de la vida. Entonces, un buen interrogatorio es importantísimo, y eso puede detectar mucha patología, aunque parezca mentira. No es necesario ningún equipo sofisticado. Saliendo de ahí, hacemos el arma de los cardiólogos es el electrocardiograma. Ahí podemos hacer diagnóstico, nos da mucha información, podemos ver mucha patología, podemos ver si hay miocardiopatías, podemos ver si hay arritmias, y obviamente podemos, con un examen clínico a posteriori, luego del electrocardiograma,
auscultar, tomar el pulso, tomar la presión, nos da información y muchas veces seguimos adelante en estudios y no es infrecuente que pidamos al menos una vez en alguien que no tiene ningún estudio previo, lo que se llama el estudio de esfuerzo, la ergometría, en donde estresamos, entre comillas, no el corazón, y hacemos hacer un ejercicio, ya sea en una cinta o en una bicicleta, y especialmente la gente que nos viene a ver, que dice, no, quiero hacer, no sé, jugar un deporte, hacer fútbol, jugar al tenis, o salir a correr. Bueno, le hacemos una prueba de esfuerzo, y en algunos casos específicos seguimos con un estudio ultrasónico muy sencillo, que es una ecografía del corazón. Con todo esto que he nombrado, con estos estudios bien utilizados, bueno, podemos tener un diagnóstico muy preciso y podemos hacer medicina preventiva. Sin duda, muy completo, es cierto. Y volviendo a lo de la muerte súbita, Mario, bueno, uno lo liga inmediatamente con, por un lado, que vos hablabas de esas tormentas, entre comillas, cardíacas que pueden producirse, uno lo liga al famoso desfibrilador y también a la maniobra de RCP, ¿no?, de la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué papel juegan ambas cosas frente a un episodio? Mira, a ver, Lisa, yo como cardiólogo veo incomprensible que, bueno, acaba de reglamentarse una ley que es la 27.159 acerca de lo que es prevención de muerte súbita. Todo lo incomprensible es que haya tardado tanto tiempo, porque es una ley que hace casi 10 años que fue, bueno, que salió y la primera vez en el boletín oficial. A ver, y recién ahora se reglamenta. Vamos entonces, vamos al día de hoy, que por suerte se está tratando. Bueno, el tema es nosotros podemos, cada uno de nosotros, ser resucitadores. O sea, sabemos que la muerte súbita se produce, o sea, en gran porcentaje, sabemos que el 70%, para darte un número exacto, se produce fuera del hospital. O sea, no está el médico para actuar inmediatamente. Puede ser en casa, puede ser, como dije antes, en un partido de fútbol, en un gimnasio, en la calle, en la vía pública. Entonces, esta ley lo que apunta, sabiendo que la gran mayoría de las muertes súbitas se producen por esa tormenta eléctrica que dije hace un ratito, ¿cómo puede ser que no existan estos aparatos, vos lo nombraste recién, que se llaman DEA, desfibriladores electrónicos automáticos? Son aparatitos que son maravillosos, que una vez que se produce el hecho, vos tenés a alguien caminando por la calle, se cae, pero fulminado en la calle. Lo primero que tenemos que sospechar es que es una muerte súbita. Entonces, nos acercamos, se hace un diagnóstico de inconsciencia, lo sacudimos, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sí. Cuando se junta gente alrededor, lo primero que hacemos es activar un servicio de emergencia médica, por ejemplo, bueno, el 911, el 107, el SAME, y pedimos que alguien nos traiga un desfibrilador, un DEA, tráigame un DEA, que esto es algo que todos tenemos que acostumbrarnos, porque con esta nueva ley, lo que nos está diciendo es que en todo lugar que tenga digamos, un número de personas que circulen de más de 1.000 personas, tienen que tener un desfibrilador electrónico automático. Estoy hablando de un shopping, estoy hablando de un cine, estoy hablando de un teatro, de un estadio de fútbol. Entonces, ese aparato lo que hace es diagnosticar un paro cardiorrespiratorio, porque censa la fibrilación ventricular, esto que dije recién, se conecta y sin tener ningún conocimiento médico, podemos hacer un disparo y resucitar a un paciente que se encuentra que ha hecho un episodio, bueno, de paro cardíaco. Lo cual, con esta nueva ley, lo que se intenta promover, y estamos en la parte positiva del tema. Sabemos que hay casi 40.000 muertes súbitas en Argentina, ¿no? Por año. Entonces, sabemos que tenemos que actuar inmediatamente, dentro de los primeros 3 minutos, porque si no, tenemos muerte cerebral, y de la muerte cerebral no nos vuelve no hay vuelta, nadie. No hay vuelta, pero de la muerte cardíaca, o mejor dicho, del paro cardíaco, sí.
el desfibrilador tiene un éxito impresionante, un éxito muy importante, siempre y cuando actuemos dentro de los primeros 3 minutos. Esta ley lo que está promoviendo es que haya resucitadores, o sea, desfibriladores eléctricos automáticos en todos estos lugares que te comenté, y aparte que en cada uno de estos centros donde haya acúmulo de gente, que haya al menos una persona que esté entrenada en las técnicas de reanimación cardiopulmonar. Bueno, qué bueno lo que comentás, Mario. Es muy bueno porque incluso uno mismo, digo, los ciudadanos podemos transformarnos en monitor para ver si realmente se empieza a cumplir esta ley, la 27159, porque es fundamental, tal cual decís, o sea, es salvar vidas que de otra forma se pierden. Así es. Y yo, a ver, a toda la gente que nos está escuchando, le digo, por favor, averigüen, hay cursos de resucitación cardiopulmonar, por ejemplo, los da la Cruz Roja, los da la Fundación Cardiológica Argentina. Es muy fácil, hay que ponerse en internet y poner cursos de resucitación cardiopulmonar, y nos da, ya te digo, con 2 o 3 horas por curso, nos da información muy importante para poder, tener armas para que en casa tenemos un familiar, papá, mamá, un hermano, un hijo, alguien que esté caminando por la calle, que tenga este tipo de episodios. Y ojo, no estamos hablando solamente de patología, también en estos cursos, por ejemplo, nos dan información acerca de alguien que tiene un paro cardiorrespiratorio simplemente porque se atoró comiendo en un restaurante o en casa, o alguien que se electrocuta porque toca un cablecito de alta tensión, o en casa o en una piscina, en una pileta, o que le cayó un rayo, en fin, todo esto nos empodera para poder ser nuestros propios médicos y actuar en el momento que debemos para salvar una vida. Excelente, Mario, excelente todo lo que compartiste, la verdad que muy completo, y además excelente cómo administramos ambos el tiempo, porque te cuento que son las 16:25, momento en el que me comprometí a liberarte, así es que quiero darte las gracias. Seguramente va a haber una próxima vez porque nos ilustrás en muchos temas y sumamente útiles y cotidianos, que justamente esa es la idea, poder prevenir a partir de la difusión. Así es que muchísimas gracias, Mario, un abrazo apretado. Chao, hasta siempre. Chao. Tuvimos el gusto de hablar con el doctor Mario Boschis, matrícula profesional 74002, él es cardiólogo, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, coordinador de los consejos científicos de la SAC, es decir, de la Sociedad Argentina de Cardiología, y director general del Instituto Cardiovascular San Isidro del Sanatorio Las Lomas en Buenos Aires y del Grupo Cardiológico Boschis.